Qué alegría poder estar en la casa de Dios y poder compartir este tiempo juntos para alabar su nombre, también ofrendar y también poder escuchar en su palabra y ver en su palabra lo que Él tiene para nuestra vida. Les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Vamos a estar meditando hoy sobre el tema la buena mano de Dios. Y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo cómo esa mano que es buena para sus hijos, hoy escuchábamos cuando cantábamos al Señor, nos introducían en ese texto, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y vamos a ver la vida de un hombre donde experimentó la buena mano de Dios en su vida. Esdras capítulo 7 entonces, dice la palabra de Dios, versículo 1, Esdras capítulo 7, dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, y allí nos da el dato, Esdras, hijo de Seraías, de Azarías y de Hilcías. Versículo 6, por favor. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. La buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Quién es Esdras? Esdras es un personaje que forma parte de lo que se conoce como el tiempo post-exílico, o sea, el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, tal cual lo había profetizado Jeremías y otros más, y llega el tiempo donde Dios permite que ellos, los israelitas, o por lo menos un grupo, regrese desde Babilonia y vaya hacia Jerusalén. Con la ayuda del Señor me gustaría que pensáramos juntos 7 características, 7 situaciones que vemos allí relacionados en la vida de Esdras y cómo la buena mano de Dios estuvo sobre su vida, sobre ese trayecto que tuvo que hacer. ¿Cuáles eran sus cualidades, sus convicciones? ¿Cómo su fe fue pertinente en cada situación que le tocó enfrentar? ¿Dónde estaba basado entonces justamente y fundamentada su fe? En primer lugar, vemos que en este trayecto que tuvo que hacer Esdras desde Babilonia a Jerusalén, hay un backstage, una trastienda. Y la palabra de Dios nos dice que este Esdras era sacerdote, por un lado, de la familia de los sacerdotes, una persona comprometida, ¿sí? Con el culto allí al Dios de Israel, pero nos da el detalle, en primer lugar, que era un escriba diligente. Escriba diligente. Hoy por ahí no tenemos demasiado claro qué puede ser un escriba en nuestros días. Lo que sí sabemos es lo que significaba en aquellos días. Los escribas se caracterizaban justamente, por sobre todas las cosas, por copiar de un documento a otro, por eso se le llamaba escriba, ¿sí? Y poder conservar en diferentes documentos las crónicas, en este caso del reino, o documentos oficiales, o lo que tenía que ver con la ley de Dios. Así que cuando nos encontramos con Esdras, vemos que la palabra de Dios no solamente nos dice que cumple su función, su oficio para lo cual se preparó, lo que era su trabajo diario, sino que lo hacía de manera diligente. ¿Qué gran enseñanza tenemos aquí?
Para ser escriba debía ser por sobre todas las cosas una persona confiable, íntegra, honesta, comprometida. Y cuando se trataba de escribir la ley del Señor de un documento hacia otro, obviamente que estas eran cualidades fundamentales. Era un hombre que era, como decíamos, confiable, respetado. Así que en su trabajo diario, él hacía esto de manera fiel y de manera diligente, responsable. ¿Qué enseñanza para nosotros? Y la pregunta que podemos hacernos es cómo nos conocen, no solo hoy en la casa del Señor. El día del Señor es el día más hermoso, estamos en su casa con los hermanos, compartimos, pero cada uno de nosotros debe enfrentar un mundo lleno de responsabilidades, un mundo lleno de exigencias. Cada uno debe ganar su pan, su sustento de manera honesta. ¿Y qué testimonio damos frente a los que nos rodean? Nos conocen como alguien confiable, de palabra, respetuosos, cumplimos compromisos, lo hacemos con honestidad, con integridad, lo hacemos de manera diligente. ¿Por qué? Porque estamos como Esdras representando donde estamos al Dios que creemos. Somos embajadores, nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, frente a una sociedad que le da la espalda a Dios, que no reconoce la palabra de Dios como reconocemos nosotros, como nuestra regla, como lo que vamos a ver más adelante, tenemos que seguir y obedecer. Pero ellos ven nuestras actitudes. Y allí, como vamos a ver más adelante, desde el rey Artajerjes, ellos vivían, si bien era de familia israelita, Esdras vivía en un imperio pagano completamente opuestamente diferente a lo que ellos creían. Estaban en el medio del reinado persa. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que él cumplía su tarea con diligencia y con fidelidad. Que Dios permita que usted y yo, vos y yo, seamos donde Dios nos ha colocado, puesto, levantado, en nuestra familia, para aquellos que están orando y queriendo que sus familiares se acerquen al Señor, puedan ver personas diligentes, de buen testimonio. Y se pueda decir nosotros, como Esdras, que cumplía así su trabajo. Dice allí la palabra de Dios que otra característica que encontramos, fíjense, versículo 6, dice, este Esdras subió desde Babilonia y era un escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Dice allí, y le concedió el rey todo lo que pidió. Por supuesto que Dios estaba obrando en el corazón de Artajerjes. ¿Para qué? Para que pudiese salir este grupo desde la cautividad, y ya libres hacia Jerusalén. Dios va a usar a diferentes personas, Esdras, Nehemías, Zorobabel. Pero hoy, cuando vemos la vida de Esdras, vemos que evidentemente su comportamiento, su manera de manejarse en la vida, hizo que el rey prestara atención y que le concediese el plan que él presentó. Y así como vemos también en la vida de Nehemías, otro personaje ilustre, que era copero también del rey en otra época, pero también era un hombre de extrema confianza, era aquel que probaba el vino para ver si estaba envenenado. El buen testimonio abrió el oído del rey para escuchar a Esdras. La obediencia a Dios, el caminar consecuente con Él, el ser diligentes en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, hace que abra puertas espirituales, pero también, en nuestra vida diaria, frente a personas que no conocen a Dios, que no lo reconocen como nosotros y que hoy diríamos no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en sus vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aún el príncipe, dice el libro de Proverbios, Dios inclina su corazón hacia donde Él desea. Se pregunta Salomón en el libro de los Proverbios,
¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y él concluye ese proverbio magistral: delante de los reyes estará. Así que vemos que el testimonio, ¿sí?, la manera de comportarse, la fidelidad, sus convicciones, abren una puerta para bendición y para beneficio de muchos otros. Que Dios pueda encontrar en nuestra vida ese tipo de compromiso, que podamos ser instrumentos del obrar de Dios, aún en personas que no reconocen su nombre. Y que Dios pueda estar trabajando allí de esa manera. Entonces, va a venir la frase de la cual estamos pensando. Dice allí el versículo 6, porque la mano del Señor, de Jehová su Dios, estaba sobre Esdras. La mano de Dios estaba. No era solamente el comportamiento de Esdras. Esdras hizo su parte, ¿sí? Y Dios no va a hacer aquello que nos sea responsabilidad nuestra. Pero sí podemos estar tranquilos y seguros frente a cualquier situación. Seguro que vinimos aquí hoy en un día especial, quizás algunos con preocupación, quizás algunos con situaciones que tenemos que enfrentar esta semana o en los próximos días, compromisos, situaciones. Bueno, Dios nos llama a hacer nuestra parte, pero podemos estar tranquilos porque la buena mano de Dios será la que hará lo que nosotros no podemos hacer. Esdras no podía cambiar el corazón de Artajerjes, no podía inclinarlo hacia la voluntad de Dios, pero Dios mismo se encargó de hacer eso porque dice que la buena mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras. En tercer lugar, me gustaría que pensáramos, sí, allí lo que dice el versículo 7. Dice la palabra de Dios que subieron a Jerusalén algunos de los levitas, dice que también fueron sacerdotes, cantores, porteros, sirvientes del templo. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿de quién se rodeaba Esdras? ¿De quién estaba justamente, quiénes eran sus compañías? Había que hacer una tarea y una obra, había que ir a Jerusalén, y él no fue, como diríamos hoy, sí, en un lenguaje más actual, un cuentapropista. Él no se cortó solo, él no fue un llanero solitario. Si bien él era escriba y sacerdote y cumplía una función principal, dice que él se rodeó de personas que compartían su fe. Y no solo que compartían su fe, sino que eran personas comprometidas con la fe en Dios. Y nos dice allí que había los que iban a ser los sirvientes del templo, habían aquellos que servían en la alabanza, cantores, había levitas, los que se encargaban allí del culto, los que iban a ser porteros, que era una función esencial para todo lo que tenía que ser el culto. Ustedes saben que tanto la ciudad de Jerusalén como el templo tenía muchas puertas de acceso a los diferentes lugares. Y allí tenía que haber personas responsables. Bueno, con ese grupo de personas, él estaba relacionado. Si bien tenía, por supuesto, relación con toda la corte seguramente del rey Artajerjes, porque tenía acceso directo, porque dice que él le concedió lo que tenía, finalmente cuando había que hacer una obra espiritual, que era la reconstrucción, la reedificación, el volver a poner el culto en un lugar donde había sido por diferentes motivos abandonado. Había un trayecto que hacer. Si leemos después el capítulo 8, es apasionante ver la historia de este hombre, cómo tienen que cruzar un río y piden cartas, ¿sí?, a diferentes oficiales para que les permitan trasladar cosas, y buscan al Señor, y dice que ayunan por 3 días, y Dios va abriendo puertas porque la buena mano del Señor estaba con él. Pero su grupo de referencia eran aquellos que compartían la fe. Por eso nos hace tanto bien venir a la iglesia, a la casa de Dios. Por eso nos hace tanto bien compartir un ministerio, un área de trabajo, algo que podamos hacer para el Señor, para ser edificados, nutridos, juntos con otros que tienen nuestras mismas vivencias o diferentes, pero creen en el mismo Dios que nosotros. Fortalece nuestra fe, nos amplía nuestra perspectiva,
nos damos cuenta que no estamos, a veces tenemos ese síndrome del profeta Elías, pensamos que solamente nosotros quedamos, que somos los únicos fieles en un mundo que vamos contracorriente, y para nada, hay otras personas fieles, creyentes en el Señor, a los cuales podemos bendecir y que ellos también sean de bendición para nosotros. Por eso qué bueno es compartir una tarea en la obra de Dios, tener alguien confiable, pedirle un motivo de oración, poder estar sirviendo al Señor juntos. Nos hace bien y Dios es glorificado y nos sirve también para nuestro propio crecimiento allí espiritual. Y dice allí la palabra de Dios que Él fue rodeado de todas estas personas, nos da los detalles del viaje, cuánto había tardado, dice versículo 9, desde el primer día del mes fue la partida de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, esos 4 meses, y ahí vuelve a insistir, final del versículo 9, estando con Él, dice, la buena mano de Dios. Estaba la buena mano de Dios cuando era uno más en el reinado allí en el imperio persa. Cuando Él transcribía, escribía, pasaba un documento, lo hacía de manera fiel, de manera diligente. Solo Dios miraba eso, miraba su fidelidad. Pero los que chequeaban su trabajo veían que era diligente. ¿Por qué? Porque la buena mano de Dios estaba con Esdras. Pero también lo estaba cuando hubo que enfrentar una entrevista con el rey. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Cuando hubo que hacer un viaje, se rodeó de hombres y mujeres fieles, comprometidos. La buena mano de Dios estaba con Esdras. Y vamos a ver ahora, en el versículo 10, 4 características de Esdras que son el fundamento para que estos primeros 3 aspectos que hemos visto pudiesen ser justamente llevados a cabo. En el versículo 10 nos dice la palabra de Dios: estaba la buena mano de Dios sobre su vida porque Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón. Esdras no era un improvisado. Había preparado su corazón. Esdras tenía un tiempo con Dios. Esdras tenía un tiempo a solas con Dios. Y por supuesto que nos hace bien venir a la casa del Señor, compartir la fe con otros, poder relacionarnos con otros, servir a Dios con otros, servir a la comunidad, también dando testimonio de nuestra fe. Pero para que la mano o la buena mano de Dios esté en nuestra vida, hay cimientos que no se ven, pero que son el fundamento sólido para que todo lo demás pueda desarrollarse. Dice, Esdras había preparado su corazón. Sin lugar a dudas, él tenía un tiempo diario con el Señor. Y qué bueno que podamos recordar esto que tantas veces hemos escuchado, que quizás Dios pueda repetirnos esta mañana a través de su palabra. Podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Solo recibimos lo que escuchamos en la iglesia, que es muy bueno y es de excelencia en este púlpito? Hacemos muy bien. ¿Solo nos conformamos con lo que sabemos ya de años? Y entonces quizás en algún momento de prueba o de dificultad recurrimos, ¿sí?, a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿O preparamos todos los días nuestro corazón en oración, en lectura, en la búsqueda del Señor? Dice la palabra de Dios, cuando el Señor habla de esas disciplinas espirituales que nos ayudan allí en el Sermón del Monte, cuando se refiere a la oración, nos dice que cerrada nuestra puerta de nuestro lugar de intimidad, debemos buscar al Padre en los cielos. Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, va a recompensar, va a abrir caminos, situaciones, porque su voluntad para nuestra vida es siempre buena, es agradable y es perfecta. Pero debemos preparar nuestro corazón. Hay muchos que quizás preparan lo que van a ver en Netflix. Hay otros que preparan y se ejercitan en quizás algún hobby que tengan. Otros quizás en
que pueden ser cosas muy buenas y muy lícitas, y no necesariamente que no se puedan hacer, o que no deberían hacerse, o que Dios no aprueba. Quizás sean cosas lícitas, pero a veces compiten con aquella preparación espiritual que tenemos que tener cada día para enfrentar justamente, ¿sí?, el mundo que cada uno de nosotros debe vivir cada día. Dice, él había preparado su corazón. Pero en segundo lugar nos dice, había preparado su corazón, allí, versículo 10, para inquirir la ley del Señor y para cumplirla. Nos dice allí la palabra de Dios que preparó su corazón para inquirir lo que hoy diríamos, ¿sí?, este libro tan preciado, que hoy solamente no está en papel. Hay muchos que lo llevan en un dispositivo, en un celular. Bueno, el tema no es dónde, sino qué hacemos frente a él. Y dice que había preparado su corazón para inquirir. Esta palabra inquirir también no es quizás parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué es inquirir? Es investigar, es mirar con atención, es tener un corazón dispuesto, ¿sí? Otra palabra bíblica que conocemos bien para aquellos que manejamos Biblia es escudriñar, ver más en lo profundo, no quedarnos solamente con lo superficial. Por eso les decía, si ustedes como yo, que han nacido en un hogar temeroso de Dios, quizás sabemos, ¿sí?, porciones, textos, salmos, y qué bien que hacen al corazón, al alma, en cada momento. Pero Dios nos desafía a preparar nuestro corazón para inquirir, para saber más. Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Cada día el Señor nos muestra algo cuando vamos a Él. Y bueno, a veces algo que hemos leído muchas veces y que quizás sepamos de memoria y que hemos escuchado infinidad de sermones o de mensajes o hemos compartido en actividades, cuando vamos al Señor de manera particular, la buena mano de Dios se manifiesta en nuestra vida en ese tiempo, a solas con el Señor, y en ese inquirir, Dios nos muestra algo en su palabra. ¿Cuántas veces ha pasado que un texto que hemos conocido y sabemos, Dios está allí mostrándonos? Mire, hace poquito en esta semana, estaba leyendo el Salmo 97. Palabras que muchas veces había leído, pero vi frases allí. Dios guarda el alma de sus santos. Luz está sembrada. Miren qué linda frase. Siembra el Señor luz y alegría en el corazón para aquellos que le temen. ¿Y saben lo que hice? Lo transcribí en un papel. Hice como Esdras, ¿sí?, pensando en esto. Y lo puse allí para que me acompañara cerca y lo compartí con mi esposa y con algunos, ¿sí?, seres queridos. Y está allí porque Dios, al buscar en su palabra, Él justamente se manifiesta. Porque nos dice la palabra de Dios, si ustedes lo recuerdan muy bien, lámpara es a mis pies, tu palabra, y una lumbrera al camino. A veces este mundo está lleno de oscuridad, tenebroso, en varias esferas. Y como hijos de Dios tenemos que caminar. Pero cuando vamos buscando al Señor y su voluntad, y preparamos nuestro corazón para inquirir en la palabra de Dios, Él entonces nos va abriendo el camino, nos abre una senda, nos ilumina con su guía y con su dirección. Esto fue lo que Esdras experimentó. El viaje no era fácil, había peligros, una vez más les digo, lean el capítulo 8, había peligros de enemigos, de personas que los asaltaran, iban con sus enseres. Él iba con una misión, pero había un trayecto. Y dice que la mano de Dios estaba con él porque continuamente preparaba su corazón. Y lo que creía lo fortalecía para decisiones, para elecciones, para poder vivir, para poder honrar a Dios y para poder cumplir el cometido y el proyecto que Dios le había encomendado. Dice allí la palabra del Señor, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y dice allí algo más, para cumplirla. Aquí nos enfrentamos a un riesgo grande, para aquellos que nos gusta leer, que nos gusta capacitarnos, ¿sí? O para los que les gusta escuchar. Bueno, a veces decimos, bueno, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a inquirir,
vamos a escudriñar, vamos a investigar. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cumplir lo que nos dice Dios? Porque la mano de Dios estará sobre nuestra vida, en bendición, en aprobación, cuando no solo sepamos, sino cumplamos. Porque hay un riesgo muy grande en llenar nuestra cabeza únicamente de conceptos, de conocimientos, de verdades fundamentales, básicas, de doctrina, que son muy buenas y muy sólidas para fortalecer y para formar nuestras convicciones y nuestras decisiones diarias, pero ¿estamos dispuestos a cumplirla? Hoy pasa este fenómeno. Lo que es legal, no necesariamente es aprobado por Dios. Entonces tenemos que buscar en la palabra de Dios. Hace muchos años atrás, los que son mayores, ¿sí?, los que son contemporáneos míos, a veces uníamos, ¿no? Bueno, si la ley lo permite, entonces es porque Dios también lo permite. Pero hoy no. Hoy se han aprobado leyes y están en vía de aprobarse que no justamente son aprobadas por Dios. Y va a llegar un momento en que quizás se nos pida razón de nuestra fe y como Pedro y Juan tengamos que presentarnos, allí se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y otros capítulos más, que nos dicen que, bueno, a ver, es necesario obedecer a Dios. Tenemos que cumplir lo que Dios nos dice. Pero a veces pensamos en situaciones extremas, pero estamos dispuestos a cumplir lo que en la preparación de nuestro corazón y al ver lo que dice la palabra de Dios en cada decisión de nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios con honestidad cuando la mayoría no lo hace? ¿Comportarnos de manera íntegra cuando la mayoría no lo hace? Tener un compromiso con la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y aquel Jesús que hemos aceptado como nuestro Salvador de nuestra vida, que nos da la seguridad de la vida eterna, que nos da el perdón de pecados, que nos da la libertad de cosas que nos esclavizan. Bueno, en el diario vivir, ¿estamos dispuestos a cumplirlo? ¿A pagar a veces el costo de que otros no compartan lo que nosotros cumplimos? ¿Estamos dispuestos a vivir en la verdad cuando todos mienten? ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas siempre como Dios, como Jesucristo lo haría? Y como sabemos que Dios lo aprueba a través de su palabra. ¡Qué desafío! La buena mano de Dios está allí, pero queda en nosotros aceptar como Esdras no solo el conocimiento, sino la aplicación práctica en situaciones concretas, a veces complicadas, a veces difíciles, pero que cuando Dios ve un corazón dispuesto, entonces su mano está sobre nuestra vida y entonces se abren las posibilidades. Y aún si no fuera así, la presencia de Dios está siempre con nosotros. Miren, recuerdo, ¿se acuerdan aquellos 3 amigos de Daniel? Ananías, Misael y Azarías. A veces los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero los nombres hebreos eran mucho más preciosos, ¿no? Estos últimos 3 que son más conocidos eran nombres paganos, pero los padres que confiaban en Dios le pusieron Ananías, Misael y Azarías. Ellos 3 se presentaron, ¿sí?, o se les presentó el tema de arrodillarse o no, y la posibilidad de un horno de fuego, ¿se acuerdan, no? Y cuando la banda comenzó a sonar y cuando la orquesta empezó con sus instrumentos, nos lo cuenta el libro de Daniel, dice que todos se postraron, pero ellos 3 permanecieron en pie. Era un tema de cumplir lo que creían. Era un tema de cumplir y de obediencia frente a que la mayoría no lo hacía. Y nos dice que ellos tuvieron una propuesta allí del rey. Bueno, si están dispuestos, tienen una posibilidad más, si están dispuestos a que al son de y todos los instrumentos que nos dice allí el libro de Daniel, se arrodillan, serán librados del horno de fuego. Y una vez más, todos se arrodillan y ellos 3 permanecen en pie. Y dice que le dicen, no nos vamos a arrodillar, porque nuestro Dios puede librarnos. Fíjense ustedes en casa ahora cuando vuelvan. Y si así no fuese, si la voluntad de Dios sería que fuésemos al horno de fuego, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. ¡Qué convicciones! Y fueron al horno de fuego. Y ustedes recordarán que no estaban solos, porque cuando el rey miraba, no miraba a 3, sino miraba a 4. Estaba la presencia del Señor acompañándolos. 3 jóvenes que hubiese sido más fácil, acá hay chicos muy jóvenes,
Hubiera sido más fácil mimetizarse a la mayoría, hacer la que hacen todos. Sin embargo, la buena mano de Dios está cuando no solo sabemos, sino cumplimos. Cuando no solo conocemos lo que debemos hacer, sino que estamos dispuestos a obedecer. Aunque quizás las posibilidades no sean a nuestro favor. Todos conocemos el final de la historia. No había olor, ni siquiera humo. La ropa no estaba quemada. Lo mismo pasa con Daniel, mismo en el capítulo 6, el foso de los leones. A veces miramos de manera un tanto romántica esa historia porque la conocemos de hace tantos años, pero ¿eran leones en serio? Era un foso con leones. Y Daniel, a pesar de que tenía el riesgo de ir al foso de los leones, dijo que todos los días, 3 veces al día, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. Estaba en un lugar pagano, no era su cultura, ¿sí? En realidad era cuestión de no arrodillarse un tiempito, pero no. Él, como sabía lo que Dios deseaba, optó por obedecerlo. Y la buena mano de Dios estuvo allí y fue librado. Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley del Señor. No solo para inquirir, sino para cumplir. Y nos dice allí, ya vamos concluyendo, dice la palabra del Señor, el final del versículo, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era sacerdote, tenía una función dentro del culto. Era escriba, tenía una función administrativa, diríamos así, para que se conservara la ley del Señor. Lo hacía de manera diligente. Se rodeó de personas que compartían su fe, porque eso nos hace bien. Dice aún la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio. Acá por la gracia de Dios somos muchos más. Nos dice la palabra de Dios que el rey le concedió, comenzó el viaje. ¿Por qué? Porque había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. ¿Y qué más? Aceptó el desafío de cumplirlo. Y nos dice que, por último, de esta manera enseñaba en Israel los estatutos, los decretos, la ley del Señor. Él lo hacía de manera literaria y real. Si leemos el libro de Esdras y de Nehemías, nos dice que él se paraba en un púlpito de madera más alto que el resto y leía la ley. Y dice que los hombres, las mujeres, con sus familias, con sus chicos, ¿sí? Escuchaban la palabra de Dios. Es más, nos da los detalles, que era un día lluvioso y que la palabra de Dios hizo un impacto en la vida de ellos porque Esdras la leía y que decidieron honrar a Dios y obedecerle y presentar sacrificios. Hubo un impacto. Pero la verdad, queridos hermanos, es que cada uno de nosotros, más allá de la función que cumpla, porque ¿sí? La gran mayoría no enseña desde un púlpito o no tiene un lugar público para ¿sí? compartir su fe, cada uno de nosotros enseña con actitudes, enseña con respuestas, enseña con decisiones que los que nos rodean, que no confían en el Señor, ven, observan. Muchas veces el testimonio silencioso de vidas que tienen la mano del Señor sobre su vida, de personas que, como cantamos en aquella vieja canción, ¿sí? Nuestro canto expresa sentir, de cristianos que se juegan de verdad, con acciones, con decisiones, con palabras, con determinaciones, enseñamos a otros. Y estamos cumpliendo lo que el Señor Jesús nos pidió, la gran comisión. Él nos dijo, y nos lo dice en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marco, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, prediquen el Evangelio a todas las naciones, empezando desde donde estamos, porque hay muchos que quieren hacerlo por fuera de donde están. No, tenemos que empezar, ¿sí? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro entorno. ¿Y qué nos va a decir? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, hasta el fin del mundo. Podemos confiar en el Señor. No nos va a fallar, cantábamos al principio del culto. Qué preciosa canción. Tenemos un Dios confiable. Algunos están preocupados. Bueno, ¿qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a pasar mañana? Tenemos un Dios que no ha dejado de estar en control, que no deja de estar en su trono.
que vela por sus hijos, que los mira, los sostiene. Dice la palabra de Dios, el salmista David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A Dios no los conmueve medidas económicas, políticas, sociales, de estadistas. Dios es más que todo eso. Por supuesto que debemos ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones, claro que sí. Pero podemos confiar en Dios. Allí Esdras no solo preparó su corazón, no solo inquirió, no solo cumplió, sino que enseñó con su estilo de vida. Dar testimonio. Confiado en que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que la presencia poderosa del Espíritu Santo va a guiar nuestra vida. Porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando nuestra vida está controlada por el poder del Espíritu Santo, cuando nuestras convicciones están firmes en la palabra de Dios, hemos de ser guiados a las mejores decisiones, a las que Dios aprueba. Porque, insisto con lo que dijimos antes, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Así que podemos estar confiados. Claro que el futuro es incierto, claro que hay muchas preguntas sin responder en todos los niveles. Claro que cada uno de nosotros tendrá desafíos, ¿sí? O preocupaciones que solo Dios sabe, que a veces no es fácil compartir con otros. Es bueno tener un compañero de oración, ¿sí?, para compartir, pero a veces hay cosas muy íntimas que Dios solamente sabe. Bueno, podemos descansar en Él, porque la buena mano de Dios está sobre sus hijos. La buena mano de Dios estará en nuestra vida, acompañándonos en cada momento, en cada lugar, en cada situación. Pero por supuesto, debemos confiar en Él. A veces es difícil, a veces hay una lucha entre lo que sentimos y lo que sabemos, entre lo que finalmente sabemos. Nos dice la palabra de Dios: Él estará con nosotros, Él nos acompaña, Él abre caminos, Él nos ilumina con su palabra. Que esta mañana pueda ser una mañana para volver a renovar nuestra fe, volver a echar raíces, pensar en este Dios que tuvo tanto amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él nos alcanzó como estábamos, al ir a Él con arrepentimiento de pecado, buscando su perdón. Él nos da la seguridad de salvación, la seguridad eterna, pero la posibilidad de vivir bajo su buena mano. Quiero concluir con un texto precioso que hay en el libro de Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia, muy pequeño, antes del Apocalipsis. Judas era medio hermano del Señor, junto con Santiago, que se llama Jacobo también. Se habían criado con el Señor. Y en algún momento nos dice la palabra de Dios que ni sus hermanos creían en Él. Sin embargo, cuando el Señor resucita, cuando le sale al encuentro, cuando viene, sí, se inicia la iglesia el día de Pentecostés con el Espíritu Santo allí, sus vidas son transformadas. Y estas personas que no creían en el Señor, pero que habían compartido quizás parte de su niñez, adolescencia, juventud, se transforman en siervos de Dios. Y él, en una carta tremenda, pequeña, pero muy sólida doctrinalmente, termina de esta manera. Dice el versículo 24 y 25 del único capítulo de Judas: y a aquel que es poderoso, miren qué aseveración, y a aquel que es poderoso, para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios el Padre con gran alegría, con gran alegría. Entonces Él va a decir: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios y nos encomendamos en Él? Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido venir a tu casa, un lugar que está consagrado, Señor, para la exposición, para la predicación de tu palabra, para honrarte y para adorarte. Gracias porque nos has dado la fortaleza para hacerlo. Y gracias porque tu palabra nos enseña claramente que tu buena mano puede estar sobre nuestras vidas. Cuando estamos decididos, Señor, a ser diligentes, Señor, a
buscarte de todo nuestro corazón, a preparar un tiempo especial cada día, a ser administradores sabios de nuestro tiempo para buscar tu rostro, para buscar tu voluntad, para buscar en tu palabra, Señor, los principios para tomar decisiones, para vivir. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Esdras, un hombre que no estaba alienado de la realidad, que estaba comprometido, Señor, con cada situación, en la corte del rey, pero también con su fe, con su trabajo diario y también relacionado con otros que bendecían su vida y a los cuales los bendecía, que compartían su fe. Y te damos por el ejemplo tremendo de animarse a inquirir tu palabra y a investigarla, pero también a cumplirla, a no ser solamente oidor, sino hacedor, y enseñar con un testimonio, Señor, a otros. Por eso queremos pedirte en esta mañana por nuestras vidas, para que podamos, aquellos que somos tus hijos, renovar nuestro compromiso, nuestra fe. Señor, es un tiempo donde necesitamos más que nunca que tú nos guíes con sabiduría, con discernimiento tuyo. Y Señor, te damos gracias porque la promesa está allí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Gracias, Señor, porque ningún día vas a dejar de estar con nosotros. Tu mano está con nosotros. Señor, ayúdanos a experimentarla y poder ser canales e instrumentos de bendición, donde tú permites que desarrollemos nuestras acciones. Te damos gracias por este tiempo compartido y tu bendición por la iglesia aquí reunida y por nuestras vidas. Lo hacemos, Señor, agradecidos y como veíamos, Señor, que sos el único y sabio Dios, Señor, y nos podés guardar sin caída y preservarnos con gran alegría. Que esta pueda ser nuestra realidad, Señor, en lo que nos toque vivir. Lo hacemos agradecidos en la persona y en la obra del Señor Jesús. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga.